Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, qué felices estamos. ¿Cómo no? Con Cristo se vive más bueno. Yo no sé si ustedes están viviendo con Cristo, pero yo estoy feliz. Lucas también. Y todo el equipo que me acompaña para lograr llevar estos programas a Cúcuta, Colombia y al mundo entero. Pero con Cristo Jesús. Si Cristo no estuviera con nosotros, todo sería fantasía, vanidad de vanidades. En Cristo no opera la vanidad. En Cristo opera la seguridad, la paz, la vida y la vida abundante. Por eso entrémosle, obreros que hacemos parte del ejército de Dios, porque necesitamos la liberación del Espíritu. ¿Para qué? Para cumplir bien el ministerio que Dios nos dio. Y para esto tenemos al apóstol Santiago dándonos un consejo muy claro en el capítulo 1, versículo 27. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Denle una miradita a ver cómo están las visitas que ustedes están haciendo. La religión es algo más que una palabra vaga. Óigame pues, repito, la religión es algo más que una palabra vaga. ¿Cuál es el significado que Santiago le da? Es muy simple. Él la utiliza para descubrir el servicio de los cristianos a Dios y al prójimo. A partir de allí, él describe cómo podemos reflejar nuestra fe en Jesucristo de una forma muy práctica. La ilustración de que él utiliza tuvo un impacto en sus lectores. La gran cantidad de viudas y huérfanos era la necesidad más impresionante en ese momento. También esa fue la preocupación en los tiempos del Antiguo Testamento. Y Dios tuvo compasión de los menos afortunados. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. En muchas ocasiones Dios instruyó a su pueblo que cuidaran a los extranjeros y no los maltrataran. Jesús se hizo eco de esta preocupación del Padre en Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Estos principios de auxiliar a los menos afortunados no se limitaban a los tiempos y a la cultura de la Biblia. Son aplicables hoy en día para cada uno de nosotros. Dios desea que usted y su cónyuge ayuden a aquellas personas que tienen necesidades físicas y que no pueden remediar por sí mismas. Reflexione por un momento. ¿Quiénes son las personas que le necesitan? ¿Están en África o en China? ¿O acaso viven en su propia cuadra? ¿Están acaso en su iglesia? ¿Cuáles son sus necesidades? Hemos sido llamados a preocuparnos por las necesidades tanto de los cristianos como de los no cristianos. Dios desea que nos ocupemos de las necesidades de los miembros de nuestra familia también. Algunas veces es muy difícil ver a los miembros de la familia como personas a las cuales hay que ministrar, especialmente si ellos no aprecian mucho nuestra preocupación. Usted debe observar con mucho cuidado para descubrir alguna de las necesidades de aquellos que ama. Quizás sea muy embarazoso para ellos decirles que tienen necesidades, pero usted se puede dar cuenta
si realmente les observa. Vivir la fe es algo muy práctico. Significa marcar diferencias en la vida de otra persona. ¿Quién es el primero en su lista? Investíguelo, y si lo encuentra, dele palabra y que el Señor le bendiga. Entonces, primero, mis amados, permitir que el bendito Espíritu sea liberado significa que los pecadores puedan gozar de un nuevo nacimiento y los santos puedan ser confirmados. Entonces, cuando la vida es comunicada a través del Espíritu, los que la reciben experimentan un nuevo nacimiento. Del mismo modo, cuando la vida es suministrada a los creyentes por medio del Espíritu, resulta en que ellos son confirmados. Sin el Espíritu no puede haber nuevo nacimiento ni afirmación en la fe. Para nada. Una cosa muy notable es que Dios no tiene intenciones de hacer distinción entre su Espíritu y nuestro Espíritu. Hay muchos lugares en la Biblia donde es imposible determinar si la palabra Espíritu indica nuestro espíritu humano o el Espíritu de Dios. Los traductores de la Biblia, desde Lutero hasta los eruditos de hoy, no han podido decidir si la palabra espíritu, tal como es usada en muchos lugares en el Nuevo Testamento, se refiere al espíritu humano o al Espíritu de Dios. De toda la Biblia, Romanos 8, bien puede ser el capítulo donde la palabra espíritu es usada con más frecuencia. ¿Quién puede discernir cuántas veces la palabra espíritu en este capítulo se refiere al espíritu humano y cuántas veces al Espíritu de Dios? Véalo, estúdielo. En distintas versiones la palabra pneuma, espíritu, algunas veces se encuentra en mayúsculas, otras veces en minúsculas. Es evidente que estas versiones no concuerdan y la opinión de ninguna persona es final. Simplemente es imposible distinguirlos. Cuando en la regeneración recibimos nuestro espíritu nuevo, recibimos también el Espíritu de Dios. Ahí es cuando nosotros empezamos verdaderamente a vivir renovados por el Espíritu. Porque la parte espiritual del ser humano es natural, por decirlo así. Pero la parte espiritual, con mayúscula, en nosotros, como lo presenta Pablo por allá en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, lo que significa vivir en el Espíritu. Él mismo dice, ¿desconocéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, nosotros poseemos el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que a nosotros nos lleva a considerar que aquel que murió por nosotros nos dejó su Espíritu y ese Espíritu mora en nosotros para que nosotros actuemos conforme al poder del divino Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no soy vuestro, que es prestado, el Espíritu Divino?
Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, hijos, para tener una renovación. No, es que yo soy espiritual, todos los días hago el devocional en la mañana y en la tarde. ¿Y cómo está viviendo con su esposa? ¿Cómo están las amistades en su iglesia? Esto es para evaluarlo espiritualmente. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este orden, mis niños y niñas que están en sintonía de Tiempo con Dios, en el momento en que nuestro espíritu humano es sacado del estado de muerte, recibimos al bendito Espíritu Santo. ¿Cómo no? A menudo decimos que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. No. Pero resulta difícil discernir cuál es el Espíritu Santo y cuál es nuestro propio espíritu. El Espíritu Santo y nuestro espíritu han llegado a estar tan amalgamados que si bien cada uno es distinto, no es fácil distinguirlos. Bonito, ¿ah? La liberación del espíritu viene a ser liberación del espíritu humano juntamente con la liberación del Espíritu Santo que está en el espíritu del hombre. Ya que el Espíritu Santo y nuestro espíritu están unidos, ellos pueden ser distinguidos solo en nombre, no en hecho. Y ya que la liberación de uno significa la liberación de ambos, otras personas pueden tocar el Espíritu Santo al entrar en contacto con nuestro espíritu. Gracias a Dios que en la medida en que dejamos que las personas se pongan en contacto con nuestro espíritu, les permitimos establecer un contacto, óigame, con Dios mismo. Nuestro espíritu lleva el Espíritu Santo a los demás. Qué hermoso es ser portador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos inspira, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ilumina, nos enseña. Y esa dependencia del Divino Espíritu Santo es la que nos permite vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si el Espíritu Santo no existiera, estábamos perdiendo el tiempo. Pero el Espíritu Santo es real. Y bien lo dijo Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros? Es muy interesante para que lo sigamos estudiando. En su obrar, el bendito Espíritu Santo necesita ser conducido por el espíritu humano. Mire, la electricidad en una lámpara no se transmite como el rayo. Debe ser transmitida por medio de cables eléctricos. Si uno quiere usar la electricidad, necesita un cable eléctrico para que se la transmita. De igual manera, el Espíritu de Dios emplea al espíritu humano como su conductor, a través de él es llevado al hombre. Cada uno que ha recibido gracia tiene al Espíritu Santo morando en su espíritu. Pero la posibilidad de ser usado por el Señor no depende de su espíritu, sino más bien de su hombre exterior. La dificultad de muchos es que su hombre exterior no ha sido quebrantado. No existen el sendero manchado de sangre, ni las heridas o cicatrices. Así el Espíritu de Dios está aprisionado dentro del espíritu del hombre y no puede surgir. Algunas veces nuestro hombre exterior
es activo, pero el hombre interior permanece inactivo. El hombre exterior se ha adelantado, mientras que el interior queda rezagado. Qué corto este segmento, pero qué interesante. Quisiera yo volverlo a repetir, pero no puedo. Simplemente, sin el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y agita el espíritu nuestro, definitivamente el espíritu exterior acciona por el sentido espiritual que dentro de nosotros actúa. Ese bendito Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, como lo dice Pablo, ¿o ignoráis que el Espíritu Santo mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y no que no sois vuestros? Porque haber sido comprado por sangre. ¿Por cuál sangre? Pues la sangre preciosa de Cristo. Ahí la importancia de no maltratar al Espíritu Santo con comportamientos, con pensamientos, con actitudes erróneas. No. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar verdaderamente espiritualmente, dirigidos por el Espíritu Santo, para que nuestra parte interna como nuestra parte externa estén amalgamadas y podamos funcionar perfectamente con la compañía y la guía del bendito Espíritu Santo de Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Veamos algunos problemas prácticos. Para ilustrar, veamos algunos problemas prácticos de esta manera. Tomemos la predicación, por ejemplo. ¿Cuán a menudo estamos predicando sinceramente un mensaje sano, bien preparado, pero interiormente nos sentimos fríos como el hielo? Ansiamos conmover a otros y sin embargo nosotros mismos estamos inmóviles. Hay una falta de armonía entre el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior se está derritiendo del calor, pero el hombre interior está temblando de frío. Podemos decir a otros cuán grande es el amor del Señor y no obstante, en lo personal, no somos tocados por Él. Podemos cortar a otros. Perdón. Podemos contar. Señor. Podemos contar a otros cuán terrible es el sufrimiento de la cruz, pero al regresar a nuestro cuarto podemos reír. ¿Qué podemos hacer respecto a esto? Nuestra mente, óigame, puede trabajar, nuestras emociones pueden ser vigorizadas. No obstante, todo el tiempo sentimos que el hombre interior está meramente haciendo las veces de espectador. El hombre exterior y el interior no están en armonía. ¿Cómo le parece? Considere otra situación. El hombre interior está consumido por el celo. Óigame. Él quiere gritar, pero no encuentra expresión. Después de hablar por largo rato o por largo tiempo, aún parece estar dando vueltas. Cuanto más está cargado en su interior, más frío se convierte su exterior. Él ansía hablar, pero no puede expresarse. Cuando se encuentra con un pecador, su hombre interior tiene deseos de llorar, pero no puede descargar una sola lágrima.
Hay un sentimiento de urgencia dentro de él, pero cuando sube al púlpito y trata de gritar, se encuentra perdido en un laberinto de palabras. Esta situación es de lo más angustiosa. La causa fundamental es la misma. La cáscara exterior aún se aferra a él. El exterior no obedece los dictados del interior. Por dentro está llorando, pero exteriormente no se mueve. Interiormente está sufriendo, pero exteriormente es indiferente. Piensa con claridad, óigame bien, por dentro, pero por fuera la mente es un aparente vacío. El espíritu aún no ha hallado la forma de romper la cáscara. Y esto no les permite que se fusionen, que se amalguen y que se unan en ese amalgamiento que no los separa a los dos espíritus. Y ahí es donde verdaderamente se ve un hombre espiritual, amalgamado el Espíritu con el Espíritu Santo. Y automáticamente empieza a hablar en lenguas, a tener revelaciones hermosas, a predicar con más autoridad. Porque ¿quién lo está dirigiendo a ese espíritu humano? El bendito Espíritu Santo de Dios. Hijitos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios, denle gracias a Dios por haber puesto en mi corazón tocar ese tema para esta semana. Porque cuánta sabiduría, cuánta gozo tenemos cuando nosotros sentimos que el Espíritu Santo nos está respaldando. Eso es un gozo impresionante. Nos engrifamos y sentimos que es Él mismo diciéndonos, diga esto, haga esto. Y ahí está la victoria. Mis amados oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión en Cúcuta, Colombia y el mundo. De esta manera, el quebrantamiento del hombre exterior es la primera lección para todos los que quieren aprender a servir a Dios. En aquel que es verdaderamente usado por Dios, su pensamiento exterior y emoción exterior no actúan independientemente. Si no hemos aprendido esta lección, hallaremos que nuestra efectividad está muy comprometida. Quiera Dios conducirnos al lugar donde nuestro hombre exterior sea completamente quebrantado. Cuando prevalece tal condición, se pondrá fin a la actividad exterior con esterilidad interior. Se terminará el llanto interior con frialdad exterior y no habrá más esa abundancia de pensamientos interiores para los cuales no hay expresión. No será pobre en pensamientos. No es necesario, óigame bien, que uno use 20 frases para expresar lo que puede decir en 2. Sus pensamientos ayudarán en vez de impedir a su espíritu. Del mismo modo, mis amados, nuestras emociones son también una cáscara muy dura. Muchos que desean ser felices no pueden expresar gozo y por otra parte hay muchos que desean llorar y no pueden. Si el Señor ha herido nuestro hombre exterior,
ya sea por medio de la disciplina o de la iluminación del Espíritu Santo, podemos expresar gozo o tristeza como lo dictemos interiormente. La liberación del Espíritu nos permite permanecer en Dios en forma siempre creciente. Llegamos a percibir el Espíritu de revelación en la Biblia. Sin esfuerzo, podemos usar nuestro espíritu para recibir revelación divina. Cuando estamos testificando o predicando, expresamos la palabra de Dios por medio de nuestro espíritu. Además, en la forma más espontánea, podemos ponernos en contacto con el Espíritu en otros por medio de nuestro espíritu. Cada vez que uno habla en nuestra presencia, podemos justipreciarlo, valorar qué clase de persona es, qué actitud está tomando, qué clase de creyente es y cuál es su necesidad. Nuestro espíritu puede tocar su espíritu, ¿cómo no? Lo maravilloso es que también otros con facilidad se ponen en contacto con sus pensamientos, sus emociones o su voluntad. Después de conversar con ellos por horas, aún no hemos conocido a la persona real, aunque ambos, oígame pues, aunque ambos podemos ser creyentes. La cáscara exterior es demasiado gruesa como para que otros lleguen a tocar su hombre interior. Por el quebrantamiento del hombre exterior, el espíritu comienza a fluir y está siempre abierto para los demás. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Tenemos en este último segmento un título muy interesante, saliendo de y regresando a la presencia de Dios. Una vez que el hombre exterior ha sido quebrantado, el espíritu del hombre mora muy naturalmente en la presencia de Dios, sin interrupciones. 2 años después de cierto hermano se entregó al Señor, leyó la práctica de la presencia de Dios escrito por el hermano Lawrence. Después se sintió apenado por su fracaso al no morar continuamente en la presencia de Dios como el hermano Lawrence lo hacía. Entonces estableció turnos cada hora para orar con otros hermanos. ¿Por qué? La Biblia dice orar sin cesar, pero ellos lo cambiaron por orar cada hora. Cada vez que oían que el reloj daba la hora, ellos oraban. Hacían un tremendo esfuerzo para refugiarse en Dios, porque sentían que no podían mantenerse siempre en su presencia. Era como si ellos se hubieran alejado mientras trabajaban y luego necesitaban refugiarse de nuevo en Dios. O como si se habían proyectado hacia afuera mientras estudiaban y debían retroceder con prontitud hacia Dios cada hora. De lo contrario, se encontraban alejados todo el día. Ellos, óigame bien, oraban a menudo, pasando el día entero en oración, los domingos y mediodía los sábados. Así continuaron por 2 o 3 años. No obstante, el problema persistía. Al entrar gozaban de la presencia de Dios, pero al salir lo perdían. Por supuesto, este no es el problema de ellos solamente, es la experiencia de muchos creyentes. Indica que estamos tratando de mantener la presencia de Dios.
Óigame, por el esfuerzo de la memoria. Cuando lo recordamos, existe la conciencia de su presencia, de otra manera se pierde. Esto es pura necedad, pues la presencia de Dios está en el espíritu y no en la memoria. Para resolver este problema, primero debemos solucionar la cuestión del quebrantamiento del hombre exterior, ya que ni nuestra emoción ni nuestro pensamiento tienen la misma naturaleza que Dios. No pueden estar unidos a Él. El Evangelio de Juan capítulo 4 nos muestra la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Solo nuestro espíritu tiene la misma naturaleza que Dios. Por lo tanto, puede estar eternamente unido a Él. Si tratamos de experimentar la presencia de Dios dirigiendo nuestro pensamiento, entonces cuando no nos estamos concentrando, su presencia parece perderse. Si intentamos usar nuestra emoción para hallar la presencia de Dios, entonces tan pronto que nuestra emoción cesa, su presencia parece haberse ido. Algunas veces nos sentimos felices y consideramos esto como si fuera a tener la presencia de Dios con nosotros. Pero cuando cesa la felicidad, sentimos que la presencia de Dios huye. Podemos esperar que su presencia está con nosotros cuando nos lamentamos y lloramos. Por favor, no podemos verter lágrimas toda nuestra vida. Nuestras lágrimas se secarán y entonces para nosotros la presencia de Dios desaparecerá. Bueno, hasta aquí llegamos. Mañana será otro día. Nos quedan 2 días. ¡Ay, qué bendición! Para seguir hablando de ese bendito Espíritu Santo que lo necesitamos para que, amalgamado con el Espíritu nuestro, podamos verdaderamente hacer una obra para nuestro Padre Celestial. Yo bendigo la familia de la fe y a todos los declaro en victoria para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén.